Las falacias, lógica informal y el diálogo argumentativo. La lógica informal dijimos que estudiaba los modos correctos de argumentar, atendiendo a los distintos contextos de diálogo y a las cuestiones tratadas en ellos. Se centra especialmente en la dimensión pragmática de los razonamientos, pero dando por supuesto que tienen también una estructura sintáctica y semántica. Utiliza argumentos plausibles y un diálogo argumentativo. El diálogo argumentativo es un juego lingüístico en el que dos o más participantes intercambian mensajes respetando ciertas reglas que los comprometen a cooperar de buena fe para que se alcance el objetivo de diálogo. ¿Por qué argumentar? Anthony Weston, en Las claves de la argumentación en el año 1986, plantea esto. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil, pero a menudo desconocemos cuál es cuál. Tenemos que dar argumentos a favor de las diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuán fuertes son realmente. Ofrezca las razones y prueba que a usted le convenza. No es un error tener opiniones, el error es no tener nada más. Diálogo argumentativo. Reglas del diálogo argumentativo. El principio cooperativo contribuye a la conversación tal y como lo exige el objetivo o propósito que le corresponda. Regla de la cantidad. Proporciona tanta información como sea necesario para mantener tu punto de vista, pero no más. Regla de la cualidad. No digas lo que crees que es falso y no trates de mantener a toda costa una opinión de la que no tengas pruebas suficientes. Regla de la relevancia. Debe ser relevante, esto es, centra tus intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambies de tema sin permiso. Regla de modo. Explícate con claridad, sin ambigüedades, con brevedad y ordenadamente. Paul Grice, filósofo del lenguaje, propone estas reglas para el diálogo argumentativo, porque para él las conversaciones eran esfuerzos cooperativos de forma característica. Algo para tener en cuenta. Muchas de las informaciones que escuchamos no cumplen con las reglas del diálogo argumentativo, sobre todo en televisión, internet o radio. En estos medios conversan con nosotros, pero muchas de las veces mantienen opiniones falsas e infundadas. Cuando la información no dejan opinar, se centra en cosas irrelevantes y ambiguas. Basta con sentarse a escuchar las noticias en los medios de comunicación y los entrevistados para ver que en la mayoría de los casos no aportan nada argumentativamente, sino que tratan de poner un punto de vista sobre las personas. Falacias. Las falacias son razonamientos erróneos o falsos. Pueden incurrirse en ellos por ignorancia voluntariamente, como modo de convencer mediante la razón. Las falacias son maneras de razonar que violan las reglas del diálogo argumentativo. Para detectarlas se precisa de una especial atención a los contextos en que se desarrollan los diálogos y a las actitudes comunicativas de los hablantes. Algunas de estas falacias son el argumento circular, el argumento ad hominem, el ad populo, etc. Número 1. Ataque personal directo, ad hominem. Consiste en descalificar la personalidad del oponente. Por ejemplo, no debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos que es homofóbico. 2. Apelar a la ignorancia. Ad ignorancia. Consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Por ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. 3. Apelar a la autoridad. Constituye una falacia cuando se tergiversa la intención de las palabras o se cita un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o conoce esfera el conocimiento. 3A1. Apelar a la autoridad de una persona. Se utiliza el prestigio de una persona conocida o famosa, por ejemplo. Esta dieta es muy saludable, lo dice Gloria. Gloria puede verse saludable y bella, pero no es una entendida en nutrición. A2. Apelar a la autoridad al consenso o ad populum.
Apelar a la opinión de las mayorías. Por ejemplo, la mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. El que la mayoría tenga una determinada opinión no hace que esa opinión sea la más razonable. 4. Apelar a la misericordia, ad misericordiam. En reemplazo de razones que apoyan la tesis, se apela a la bondad de la persona. Consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumento. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión o la del público, no para complementar las razones de una opinión, sino para sustituirla. Ejemplo. Sin embargo, el presidente Lago y sus ministros no vacilan en aplicar su receta a expensas de empeorar la situación de los más pobres. Se recurre a los sentimientos. 5. Apelar al temor, ad baculum. Se hace uso de amenaza o amedrentamiento de forma implícita, por ejemplo. Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo, o piensan que no deben aprobarlos en el examen, dicho por un profesor que es más que una amenaza que un argumento. 6. Pregunta compleja. Implica formular preguntas que se suponen la aceptación de una afirmación previa. Por ejemplo, ¿cómo hace usted para evadir los impuestos? En la pregunta se da por hecho que la persona evade impuestos sin corroborar realmente si lo hace. 7. Accidente y accidente inverso. Utilización incorrecta de los modos del razonamiento deductivo e inductivo. 7.1. Regla general para el caso particular. Obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. Por ejemplo, todas las aves tienen pluma, el pingüino no tiene pluma, el pingüino no es ave. 7.2 o 7b. Generalización apresurada. Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciando una regla general a partir de las excepciones. Por ejemplo, Pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos los tartamudos son grandes conquistadores. Número 8. Causa falsa. Non causam pro causa. Consiste en establecer como causa de un hecho aquello que lo precede inmediatamente en el tiempo. Ejemplo. El viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. 9. Petición de principio, petitio principii, tautología o circularidad. Argumentamos a favor de nuestro punto de vista entregando una razón que es equivalente a este. En otras palabras, uso los mismos principios que se tratan de fundamental. Ejemplo, es imposible que Ana me ame, porque es algo que no puede ocurrir. 10. Premisa contradictoria, ignorantio elenchi. Una afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se afirma en otra expresión, también usada como apoyo. Por ejemplo, yo creo que los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes para el centro de alumnos, ya que es algo que solo los estudiantes pueden decidir. Pero naturalmente, yo estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el director del colegio, en el sentido de que para participar solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados. Número 11. Equívoco. Consiste en utilizar una palabra o frase con los distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que genera obviamente conclusiones falsas. Ejemplo, la muerte es el fin, el término de la vida. Por lo tanto, toda la vida debe tener como fin objetivo la muerte. Otro, la heroína es dañina, Juana es heroína, Juana es dañina. 12. Ambigüedad o anfibología. Aparece cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua o confusa, debido a una redacción descuidada. La premisa es falsa en un sentido y en otro no. Esto ocurre especialmente en los titulares de los diarios, donde por razones de estilo o para lograr mayor sensacionalismo se incurren en ambigüedades como abuelita asesina delincuente, vote por el candidato independiente con la mejor expectativa, autos usados en venta, irá a cualquier otro lugar donde lo engañarán, venga con nosotros primero. 13. Falsa analogía. Comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. Ejemplo. ¿Por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados los códigos para preparar su defensa. Ejercicios. Primero,
¿En qué se relacionan la lógica y la argumentación? 2. Dé ejemplos de la vida real donde se vulnere la regla de la argumentación. 3. Explique en 2 líneas cada tipo de falacia. 4. ¿Quiénes manejan la falacia con regularidad en la actualidad? Bueno, espero que hagan los ejercicios. Saludos, nos vemos.